El mundo enfrentaría una nueva amenaza con la pandemia COVID-19. Los datos registran que la subvariante BA.2, la subvariante de Omicron, sería la próxima variante dominante que el mundo enfrente. Ante ello, las vacunas serán efectivas contra esta subvariante. En una reciente publicación dada este 10 de febrero 2022, un grupo de expertos indicarían cuál sería la vacuna de refuerzo que podría hacerle frente a esta subvariante y, lo más importante, cuál sería la eficacia de la misma. En este video vamos a compartir esta reciente publicación y, lo más importante, brindar recomendaciones que son necesarias a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación publicada este 10 de febrero 2022, en donde un grupo de expertos ya darían indicaciones de qué vacuna podría ser la recomendada como dosis de refuerzo frente a la subvariante BA.2, un riesgo inminente de que se va a convertir en la próxima variante dominante que el mundo enfrente. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante, y ya la Organización Mundial de la Salud lo habría indicado, es de que la subvariante BA.2 será la próxima variante dominante, y el avance de esta subvariante es bastante marcado. Lamentablemente, ello no está siendo considerado por muchos países, en donde, por ejemplo, en Estados Unidos, en Reino Unido, Dinamarca y España ya estarían optando por el uso no obligatorio de las mascarillas, siendo estas mismas las que han ayudado a proteger y limitar los contagios de COVID-19. Es importante conocer qué es la subvariante BA.2. La subvariante BA.2, en primer lugar, sería hasta el momento el agente más contagioso que el mundo ha conocido. Porque Omicron por sí mismo era el agente infeccioso que hasta antes del conocimiento de la subvariante BA.2 era el agente más contagioso, en donde este agente ha sido comparado en un momento hasta con el sarampión. Sin embargo, la subvariante BA.2 sería 35 a 39% más contagiosa que la variante Omicron, es decir, tiene una mayor transmisión y mayor capacidad de contagio, y asimismo sería una subvariante que no es detectada por las pruebas moleculares. En relación a las subvariantes que hasta el momento se ha reportado de la variante Omicron, la quinta variante de preocupación que el mundo ha conocido desde el 26 de noviembre de 2021, tenemos que son 4 subvariantes que el mundo estaría en este momento reportando. La subvariante BA.1, que es la variante Omicron, la subvariante BA.1.1, la subvariante BA.2, que es la variante sigilosa, y la subvariante BA.3. Es importante entender que, a diferencia de las otras subvariantes, la BA.2 tendría una mayor capacidad de infección. Y ante ello la pregunta, ¿son las vacunas actuales efectivas contra la subvariante BA.2, tomando en cuenta que será la próxima variante de preocupación? Y tomando en cuenta esta pregunta, una reciente publicación que fue dada este 10 de febrero 2022 indicaría cuál es la vacuna de refuerzo que más protege contra la subvariante Omicron BA.2, la subvariante que sigue causando problemas alrededor del mundo. En relación a este tema, es importante entender que la pandemia por el coronavirus ha causado muchos problemas, dado que ha cambiado la forma en la que vemos el mundo. Sin embargo, la nueva subvariante de Omicron, BA.2, podría determinar que las vacunas que hasta el momento han sido desarrolladas podrían no ser suficientemente eficaces. Es por ello que hasta el momento se evaluaría qué vacuna podría hacerle efecto a esta subvariante. Las investigaciones que se realizaron desde que la variante Omicron fue reportada indicaron que era necesario utilizar una tercera dosis de la vacuna. Es por ello que la definición de completamente vacunado cambió de 2 a 3 dosis. Y esta situación es importante tomar en cuenta. 2 dosis de la vacuna no son suficientes para proteger ante el avance de la ola Omicron.
Sin embargo, una tercera dosis ha mostrado ser eficaz para evitar hospitalizaciones en las personas infectadas por Ómicron. Sin embargo, ¿qué es lo que sabemos con respecto a la subvariante BA.2? En recientes publicaciones se ha indicado que la subvariante BA.2 también respondería a la tercera dosis de la vacuna. Y ante esta información, la pregunta importante, ¿qué vacuna de refuerzo utilizar? En este informe que ha sido dado este 10 de febrero 2022, los investigadores estarían indicando que sería la vacuna Moderna la que generaría mayor anticuerpos al ser usada como vacuna de refuerzo. Eso es un dato bastante importante. La vacuna Moderna, la vacuna de ARN mensajero, sería la vacuna que genere mayor cantidad de anticuerpos y sería una de las vacunas recomendadas como dosis de refuerzo, sobre todo ante el avance de la subvariante BA.2 de Ómicron. Es importante entender que la FDA, la Administración de Alimentos y Fármacos en Estados Unidos, recomendó que las vacunas Pfizer, Moderna e incluso Johnson & Johnson podrían ser utilizadas como vacunas de refuerzo. Sin embargo, la que ha tenido mayor resultado en nivel de anticuerpos producidos ha sido la vacuna Moderna. Cabe recalcar que la vacuna Johnson & Johnson ha sido una de las vacunas que hasta el momento no ha mostrado una real utilidad frente a la variante Ómicron. Por ello que el laboratorio estaría trabajando en una nueva vacuna contra Ómicron, dado que la fórmula anterior no sería tan eficaz frente a esta variante. Ante ello, entonces tendríamos nosotros que las vacunas AstraZeneca, Pfizer y Moderna serían vacunas a tomar en cuenta como dosis de refuerzo. Pero de estas tres vacunas, la que produciría mayor nivel de anticuerpos sería la vacuna Moderna. ¿Por qué nosotros debemos considerar la vacunación frente al posible avance de la subvariante BA.2? Tomemos en cuenta que si la variante Ómicron ha causado un nivel de hospitalizaciones bastante marcado y ha sido responsable del incremento de casos que ha registrado el mundo en su cuarta ola, la subvariante BA.2 podría causar nuevamente olas de contagio y sobre todo causar un incremento en el nivel de hospitalización y llegar a mayor personas vulnerables que puedan desarrollar cuadros severos. El objetivo es que las personas estén vacunadas, sobre todo con sus dosis de refuerzo, es para hacerle frente a esta nueva ola que podría venirse con la subvariante BA.2. Ya los expertos y la Organización Mundial de la Salud ha indicado claramente que el riesgo de que la subvariante BA.2 se convierta en la variante dominante es casi un hecho. Y esto va a causar nuevas olas de contagio dado la capacidad de evasión de anticuerpos que tiene esta subvariante. Esto preocupa y es por eso que las recomendaciones que van dando los expertos están en relación a que las personas estén vacunadas con dosis de refuerzo para que puedan hacerle frente al avance de la subvariante BA.2. Una recomendación adicional que se estaría dando en estos momentos sería el nivel de protección que ofrezca esta vacuna de refuerzo. En un estudio realizado en Reino Unido el 23 de diciembre, indicaría que las dosis de refuerzo solo darían una protección de 3 meses. Es una situación que la población debe tomar en cuenta, dado que no solo basta con recibir la dosis de refuerzo, sino también cuánto tiempo va a proteger esta dosis de refuerzo. La subvariante BA.2 será la próxima variante de preocupación y tenemos que estar preparados ante el avance de ello. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación bastante importante. Ante el avance de la subvariante BA.2, la pregunta, ¿qué vacuna de refuerzo sería la que tiene más utilidad? En una reciente publicación dada este 10 de febrero de 2022, investigadores habrían revelado que de las vacunas que se han utilizado como dosis de refuerzo, tales como la vacuna Moderna, la vacuna Pfizer y la vacuna AstraZeneca, la vacuna Moderna sería la que genere mayor nivel de anticuerpos y por lo tanto la que brinde una mayor protección frente a la subvariante BA.2. El riesgo de que esta subvariante de Ómicron se convierta en la variante dominante es casi un hecho, dado que la Organización Mundial de la Salud ya estaría viendo el avance en los distintos países de esta subvariante. Esta subvariante podría causar nuevas olas de contagio y lamentablemente también con ello incrementar los niveles de hospitalización.
Es importante que las personas estén alertas sobre ello y sobre todo que estén vacunadas con dosis de refuerzo para poder hacerle frente a esta ola de contagios. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.